¿Ya? Venga. Hola, hola. Qué bonito. Hola familia, qué lindo estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer primero a los organizadores, a toda la gente que me trajo desde Los Ángeles para venir aquí a platicar con ustedes. La última plática, no la veo, pero Isa y Eva, realmente bravo. Bravo. Y como ahora como cliente puedo decir que es imperativo para todas las agencias y para toda la comunidad que la diversidad se haga presente, que las mujeres tengan una voz, no solo una voz de presencia en una mesa, pero de igualdad. Y cualquier compañía que entra a tratar de trabajar con nosotros, de no tenerlo, no es considerada como algo serio. Así que empecemos. Mi nombre es Jorge Calleja, soy CCO de Meta. Soy encargado de lo que se llama Reality Labs. Decidí que para esta presentación íbamos a hacer algo completamente gráfico. Voy a evitar tener letras, palabras o articulación de cualquier tipo de alfabeto, más allá de jeroglíficos en la pantalla, que ahora los llamamos emojis. Y bueno, aquí está la historia de mi carrera en 25 años de cosas que he hecho alrededor de la publicidad. Tiene un poquito de sentido si lo alcanzan a ver, pero nací en México, estudié cine. Cuando terminé cine, por ejemplo, me enamoré de este software que llamábamos Flash. Y en aquel entonces, en el 97, empecé una compañía que se llamaba Leche, que económicamente nos fue muy mal, pero que abrió las puertas del mundo para poder empezar en Estados Unidos. Empecé a trabajar en una compañía que se llama Goodby Silverstein, donde hicimos otra marca que se llama Got Milk. Ahí hicimos un website muy famoso que se llamaba Get the Glass. Años después acabé en Ámsterdam con el sueño de hacer publicidad para Nike. Mi sueño siempre fue hacer algo relacionado con deporte, pero no estuve ahí ni 3 meses y me hicieron director creativo global para una bebida llamada Coca-Cola. No sé si la conocen, es pequeñita, pequeñita. Ahí tuve el honor de trabajar con gente como Jordi Pont, que es un crack, que hablará aquí en un rato, el fabuloso Edu Pou. Y encontré una comunidad de creativos a nivel mundial que simplemente sigue siendo una inspiración para mí día a día y es en muchas formas humilde estar aquí compartiendo escenario con ellos. De ahí regresé a Estados Unidos, manejé otra marca que se llama Oreo a nivel mundial, trabajé en Apple lanzando el iPhone 7, trabajé con Uber, Target, de ahí pasé a ser cliente con Activision, donde vendimos muchísimos videojuegos, incluyendo Overwatch, World of Warcraft y un pequeñito juego que se llama Call of Duty. Y bueno, ahora estoy con Meta a cargo de lo que llamamos un poco el metaverso. Tenemos 3, mi área creativa está compuesta de 3 elementos, que es la realidad aumentada, augmented reality, metaverso, que está en el centro, y luego la realidad virtual, que son los headsets, que es virtual reality. Voy a correrles un videito rápido para enseñarles un poquito de todo lo que hacemos. Es un compilado y una buena mezcla de todo lo que hemos hecho durante este año. Wake up, bitch, get up. Get up.
up, time to wake up, bitch, get up. Get up, bitch, get up. Baby, I gotta work. Get up. 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 Venga, para poder hablar, Enrico me pidió que habláramos un poco del metaverso. Y para poder hablar del metaverso y todo lo que significa, tenemos que entender primero la concepción del tiempo y el espacio. Eso es el metaverso, que es en cierta forma la deconstrucción de estos elementos y la creación de un mundo nuevo. Para entender y desarrollarlo aún un poco más, tenemos que entender que es una evolución humana, psicológica, fisiológica, física, y también es una revolución tecnológica que está pasando al mismo tiempo, y en esa congruente existe todo lo que hacemos. Para entender todo esto, pensé que era importante hacer una línea de tiempo de cuál ha sido la evolución del hombre en cierta forma. Y lo hice de la misma forma en la que traté de hablar de mí mismo. Podemos ver aquí un poco el desarrollo de la humanidad a través de la tecnología. Y en cuanto a esto, es muy sencillo. Voy a tratar de ir súper rápido para no atorarnos, pero el hecho por qué lo hago es porque siento que la gente muy joven no entiende de dónde venimos y son un poco impacientes de a dónde vamos. Y la gente vieja rechazamos mucho el cambio y rechazamos mucho el mundo nuevo que se nos avecina. Entonces, en un principio hubo oscuridad y se hizo la luz. El hombre aprendió a dominar el fuego, descubrió el concepto de vanidad y se tapó a sí mismo, creamos la rueda, aprendimos a hablar, creamos lenguajes y empezamos a pintar en cavernas. A partir de esos jeroglíficos empezamos a crear lenguajes. Esos lenguajes crearon utensilios que proveían sonido, utensilios que proveían casa y hogar para cubrirnos de la intemperie. Empezamos a entender la agricultura, la fermentación, empezamos a crear herramientas para lidiar con esa fermentación y gracias a Dios dejamos de cagar en cubetas y empezamos a cagar en inodoros. Y también entendimos el concepto de la limpieza y la salud y la higiene personal. Vimos al espacio, vimos hacia adentro y cada vez con esas lentillas empezamos a ver el mundo mucho más de cerca, a entender lo que nos afectaba, de lo que estamos hechos y lo que nos cubre. Empezamos a entender lo que era una cura, la movilización del ser humano entre países y regiones, entre continentes, y hoy en día prácticamente estamos rodeados de esta movilización de todo lo que hacemos. Como no era suficiente, también volamos, aprendimos a volar. Y en el concepto de comunicación prácticamente empezamos con algo muy sencillo, que era la carta, el correo. De ahí la máquina de escribir, el telégrafo, el teléfono. Pasamos a crear imágenes y esas imágenes las aprendimos a transmitir al punto que llegamos a la luna. Se crearon los videojuegos que crearon sectores de entretenimiento que nunca imaginamos. Se creó la computadora personal con el objetivo de que todos tuviéramos una en casa. De ahí pasó a no ser suficiente que tuviéramos una en casa, teníamos que tener una con nosotros todo el tiempo. Empezamos a crear la comunicación a través de imágenes y señales satelitales. Y empezó toda esta revolución de tecnología y comunicación con un portafolio y un teléfono.
De ahí la nanotecnología nos fue haciendo más pequeños, más pequeños. Yo creo que muchos recordamos este aparatito que teníamos en el bolsillo. Pero fue cambiando también la capacidad de información que teníamos de simplemente el acto de poder comunicarnos a empezar a comprimir información, más y más información en objetos que eran mucho, mucho más pequeños. Cuando aparece este pequeño individuo, empezamos a descubrir que tenemos discos duros que podemos cargar con nosotros mismos en los bolsillos y esos discos duros podían cargar música. A partir de ahí, el mundo del entretenimiento sufrió una revolución disruptiva completamente, también en el concepto de compresión, resolución de imagen, procesadores y nanotecnología. Empezamos a ver muchísimos avances de cómo funcionan e incluso Edu ayer habló de cómo ya estamos llegando a un punto que cuando uno juega un videojuego te sientes parte del videojuego y todo este sentido del avatar. Bueno, aquí llegamos al 2008. Aparece este pequeño individuo que llamamos iPhone, que revoluciona y cambia el mundo por completo. Tenemos que entender que el iPhone en sí, como un aparato, cambió el mundo, nos dio una revolución absoluta, creó una necesidad de comunidad que no teníamos en aquel entonces, revolucionó muchísimas industrias, empezó el concepto de no guardar la información con nosotros mismos, pero subirla a lo que le llamamos el cloud o la nube. Y también empezó el mundo del 3G en aquel entonces, que empezaba a crear una narrativa mucho más veloz de información que nos daba la posibilidad de hacer cosas. Ahora, ¿por qué enseño todo esto? Es porque a partir de este momento, 2008-2010, se creó la revolución tecnológica que vivimos hoy en día. Por ejemplo, nacieron todas estas compañías que aprendieron a revolucionar en diferentes sectores, ¿no? Tenemos Facebook, que se apropió del lenguaje de comunidades. Tenemos Uber, que revolucionó la transportación entre humanos y cómo movilizamos cualquier tipo de producto, de lo cual Amazon también se ha adueñado, desde la compra de un producto hasta cómo lo adueñamos y la distribuimos. Twitter, la distribución de información. Google, la condensación de la información. YouTube, Netflix, Spotify, enfocados en entretenimiento. Todo esto sucedió en un lapso de 3 años, a partir del nacimiento de este pequeño individuo. Pero no fue el individuo, sino fue el ecosistema alrededor del individuo que nos permitió hacer todo esto. Entonces, lo que realmente es fascinante y lo que realmente nos da la posibilidad hoy en día, 2023, es que vuelve a renacer esta oportunidad. Esta presentación la quise hacer un poco como una provocación hacia todos ustedes, porque entre ustedes puede estar el próximo Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. La oportunidad está aquí. Tenemos el aparato, el individuo ha llegado. Tenemos la tecnología del 5G que sigue abriendo brechas y con las microantenas vamos a tener mucho más velocidad que jamás hayamos tenido. La necesidad de comunidad y comunicarnos entre nosotros mismos es aún más grande que nunca, junto con el aspecto de reconocimiento. Tenemos tantas industrias que podemos renovar, reinventar, rehacer, reimaginar. Y al mismo tiempo nos hemos fragmentado completamente de esta necesidad de información, de cargarla con nosotros mismos. Y la información está ahí para nosotros en cualquier momento. Elon Musk hace poco dijo que no gasten dinero yendo a la universidad. Lo que quieran aprender lo pueden aprender en línea. Está un poco loco el chaval, pero lo que es fascinante es el potencial que tenemos enfrente de nosotros hoy por hoy como seres humanos, y es lo difícil con el marketing, que ayer Agustín hizo una gran presentación. Para poder capitalizar, para poder hacer marketing de algo tenemos que venderlo. El problema es que lo que tenemos que vender aún no se ha creado. Y ahí es donde todos ustedes juegan un rol y un papel. Va a haber nuevas industrias, va a haber nuevas compañías,
todo este nacimiento de compañías que existió entre estos 2008 y 2010, piensen en lo que son hoy. Estamos hablando de compañías que no tienen más de 12, 15 años y sin embargo son dueñas del mundo a nivel global. La oportunidad la tienen ustedes, sobre todo los chavos, se los digo, el que quiera. No hay mejor etapa en el mundo, en la existencia de nuestro planeta para ser un entrepreneur hoy por hoy. Pero tienen que encontrar cuáles son los problemas y para eso voy a hablar un poquito de los problemas. Por ejemplo, ¿cómo aplicar toda esta teoría de pensamiento alrededor del metaverso y de los auriculares, el headset, el AR? Por ejemplo, vamos a tomar aquí la categoría de turismo, ¿vale? ¿Qué pueden imaginar que el turismo pueda ser reinventado a través de las lentillas? Es fácil, ¿no? Tenemos el AR, que ya hay varias gentes y varias compañías intentando crear experiencias, ya sea auriculares o con el celular o con las mismas gafas, que podemos recorrer ciudades, museos, experiencias y tenemos una segunda pantalla que nos da información, que nos educa, que nos da una sensibilidad de lo que pasó en un momento en el tiempo, en un específico momento. Cuando entras en el VR es mucho más fácil aún, porque con el VR puedes decir, yo puedo viajar a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si estoy contemplando ir a Tokio o ir a Kioto, te puedes poner una lentilla y puedes experimentar lo que es estar en Shibuya Crossing, o lo que es ir a los jardines. Y esas decisiones, por ejemplo, eso solo estoy hablando de turismo. Una revolución alrededor de una categoría tan sencilla como reinventar el turismo a través de este pequeño aparato. Estamos trabajando ahorita con Expedia Group, con otro gran amigo llamado Héctor Muelas, para tratar de definir qué pueden ser estas cosas, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo podemos ejecutarlo. Y bueno, es fascinante. Repito, lo bello de todo esto es que no está hecho. La capacidad que tienen ustedes de hacerlo es infinita. Otra idea alrededor del turismo, por ejemplo, que teníamos era, a mí, por ejemplo, me gusta el vino. No sé si a todo el mundo le gusta el vino, pero a mí me gusta mucho el vino. El crear una experiencia sensorial en donde al tomar vino, quizá tú quieras ver la providencia de dónde viene ese vino. Cuando tú pruebas un vino, te tratan de dar a entender la región de donde viene, la tierra, los sabores, la temperatura, el color. Y mucha gente cierra los ojos, lo imagina y trata de palpitarlo. El gusto para entender todos esos sabores, cómo se combinan y cómo de dónde vienen. Todo ese sabor a tierra, cómo se conjuga toda esa fermentación, cómo la palpitas. Ahora imagínate si puedes tomar vino y entender y ver la región de dónde viene. Vuelvo, son categorías. Pueden, de todas estas emojis que les acabo de poner, pueden prácticamente insertarlo en el centro de esta ecuación y pueden ver simplemente pueden reimaginar el cómo puede ser redefinida esa simple industria. Con el fútbol, particularmente, no es algo que nosotros estemos haciendo directamente, pero por ejemplo, un personaje que creo que es medio conocido aquí en Cataluña, Pep Guardiola, en Manchester City, al lado de Jürgen Klopp con Liverpool. Ambos están utilizando la tecnología de VR para crear mejores jugadores, sobre todo con los chicos. Alrededor de chicos les quieren crear una sensación de periferia mucho más amplia. Que en medio de un escenario de fútbol puedan tener las lentillas, se las ponen y pueden tener escenarios donde tienen que entender tanto la marca atrás de ellos, las trampas del rival o la creación de espacio. Entonces, ellos ya están creando tanto software como definición de cómo crear sistemas para hacer jugadores más potentes
y con mejor visión periférica dentro del campo. Otra utilización de los headsets las están utilizando para educar a los chicos pequeños a cabecear el balón, para que no tengan que golpear la cabeza durante una etapa de crecimiento. Entonces les ponen las lentillas y les enseñan a hacer cabeceos. En vez de hacer 100 cabeceos diarios con una pelota que te pegue en la cabeza, les están enseñando a hacerlo con los headsets. Un partnership que recientemente hicimos con la NFL te permite, por ejemplo, tener el asiento de quarterback. Entonces, ¿cuál es la sensación de que alguien te haga el pop del balón y que se te vengan jugadores encima y tengas que hacer la conexión de un pase? Eso es mucho más derivado al entretenimiento, pero también estamos desarrollando junto con la NFL un gran programa de salud mental, por ejemplo. ¿Cómo creamos salud mental alrededor de los jugadores que obviamente después de tanto golpe en la cabeza sufren consecuencias muy graves a largo plazo? Entonces, cada industria tiene 1000 parámetros, desde entretenimiento, cultura, salud. Volviendo al tema de salud, por ejemplo, en la universidad de, me parece que es Harvard, si no me equivoco, hemos creado, y ellos también lo hemos hecho en conjugación con ellos, todo un sistema todo un programa donde la educación de cirujanos de corazón y de cerebro prácticamente están aprendiendo a hacer las cirugías a través de VR. De esta forma tienes una experiencia realmente sensorial y real de un cuerpo, sin tener un cuerpo enfrente de ti. Tienes la capacidad de cometer errores y documentarlas. La misma máquina con la inteligencia artificial te autocorrige cualquier error que estés cometiendo en vez de tener un asistente al lado. El punto es que todo el sistema de salud cambiará significativamente en los próximos 10, 15, 20 años. Y todo lo que serán cirugías probablemente poco a poco serán mucho más derivadas hacia computadoras, autonomías, pero siempre supervisadas por un ser humano, por un especialista. Pero estamos hablando de evolución, evolución, evolución. Vuelvo, lo que tenemos que entender, y por eso quería hacer todo ese timeline, es que para llegar al punto que llegamos hoy con el teléfono, de poder decir, hoy compro algo y me llega el mismo día a mi casa, pasaron 25 años para llegar a ese punto. Entonces va a tomar tiempo. Esto está en construcción, pero el hecho de que tanto lo rechacemos, lo neguemos o no lo quieran ver, va a ser un problema para todos los que ya lo están viendo y lo están aprovechando, porque les digo, el barco ya está andando, se está construyendo todo este material y la pregunta es, ¿quién quiere entrar en este barco? En cuestiones de arquitectura, por ejemplo, también imagínense que ahora, si alguien de ustedes tiene el capital para poder hacer una casa, qué genial sería que pudieras recorrer tu casa a nivel personal antes de que construyas un solo tabique. Lo que eso te da es una experiencia de creación, de creatividad, de colaboración con los arquitectos, con los ingenieros, y también para que tú tomes ciertas decisiones de tu gusto personal, de qué es lo que quieres, no quieres. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas en casas de las que nos arrepentimos al día siguiente? Entonces tenemos la capacidad de crear absolutamente un nuevo panorama. A nivel música, estamos creando software en el cual con las lentillas eres capaz de crear un estudio de producción mientras estás grabando. Entonces tú puedes estar en una sala, te pones los cascos y mientras la gente, por ejemplo, tienes los diferentes instrumentos y están tocando, tú puedes regular, meter efectos, alterar el sonido, puedes hacer todo tipo de derivaciones del output que quieras hacer. Para darles un poquito un sabor, por ejemplo, hicimos un spot recientemente que explica un poquito todas estas teorías y
quizá va a ser más fácil visualizarlas que yo hablando de ellas. Así que se los voy a correr y hablamos en un segundo. Through the tunnel, there was a light, just a ray of paradise. Could I tempt you, apple in my eye? Oh, why don't you try? My thought is that there's some stuff going on here in the middle. We have this deadline coming up. I think we just need something like simpler. I had this idea. I was walking and then this beat came to me. Want to try it out? Why don't you try? Yeah, do you want to pull it up and rotate it? Like a wall here. Change it up. Bring the bass in a little bit. Yeah, I'm really liking what you're doing with the overall shape. We're gonna put an archway there. She was special. She's a little shy right now. She understands she's being painted. Yes, give me more height. Opening shot. So a car comes in to the front area of the hotel. Oh, Bertie, come on, yes! Are you golfing? No. I'm mini golfing. She's also a puppy artist. Very good dog. They fall in love here. Yes! I'm good at this. Y bueno, por ejemplo, aquí vimos un poquito más de casos. Por ejemplo, estamos creando con Microsoft una infraestructura enorme para revolucionar toda esta idea del Zoom, por ejemplo, donde con los cascos podrás tener juntas virtuales con cualquier persona en tu compañía. Puedes accesar a esto con o sin los cascos. Y esto te permite tener una interacción. La verdad, yo he tenido un par de juntas, es fascinante, te sientes dentro de un videojuego, el trabajo del día a día tiene otro significado, toma otra forma, se siente, sí podemos decir que se siente un poco artificial y un poco extraño, pero al mismo tiempo es algo diferente y es fascinante ver a la gente cómo actúa e interactúa en estos espacios que son virtuales. También hablamos mucho de, por ejemplo, vieron un poco las aplicaciones de fútbol, aplicaciones que van más en cuanto a, por ejemplo, hay muchos fashion designers, específicamente sneaker designers que están diseñando para NFTs o están diseñando líneas de moda para el metaverso y al mismo tiempo están creando producto real que puede ser impreso, producido y reproducido para que todos los usemos. Ese spot, por ejemplo, que acabo de correr, explica mucho más la funcionalidad de lo que hacemos y cómo estamos atacando varias industrias en el concepto de innovación. Pero también tenemos el aspecto emocional, que es la parte más divertida de la publicidad, creo yo. En el concepto emocional también hay mucho que descubrir aquí. Nosotros, como lo vemos, los auriculares te permiten encontrar sentimientos y emociones que quizá no hayas descubierto antes. Por ejemplo, hay una película que es increíble, se la recomiendo y lo siento porque no me sé el título en español, pero se llama Everything and Everywhere at Once, me parece, de los Daniels y lo que plantean en este sci-fi movie es prácticamente a través de un auricular, una mujer es capaz de entrar a varios metaversos donde ella existe y dentro de esos metaversos aprende diferentes sentimientos y diferentes cosas. Entonces, por lo tanto, lo que es hermoso de toda esta historia es que en Japón, por ejemplo, que acabo de venir hace un par de meses, en Japón ya la normalización del headset ya no es algo raro o extraño, es parte de la cultura.
Y dentro de todo esto, ellos ya lo ven como una amplificación de una herramienta de su día a día, tanto de comunicarse o conectarse con gente, como de descubrir ciertas cosas que no saben hacer, incluyendo cocinar. Lo ven como una herramienta más al lado de ellos, no como una pantalla más, sino como una herramienta de aprendizaje, una herramienta de comunicación y una herramienta que les da el poder de descubrir mundos y el mismo mundo en formas que nunca se lo hubieran imaginado. En el concepto y en la temática de expresión y emociones, creamos esta pequeñita campaña que acaba de salir ayer, irónicamente, así que está nuevecita, recién salida del horno. Es nuestra campaña de Navidad y habla un poco más en la temática y en el sistema de lo que significa los videojuegos, un playful environment que estamos creando en diferentes formas. Aquí van a ver el NFL, por ejemplo, un poco en acción. Y bueno, disfruten. I long to see the setting sun, bring peace on earth to everyone, and faith reborn each glowing morn. That's what I dream. To break the chains that bind, all this and more I'm longing for. That's why I dream. Dreams can unfold the hope that we hold. That's why I dream. Bueno, siempre me gusta acabar con un poemilla, así que les dejo esto, no se los voy a leer, lo pueden leer ustedes, pero estamos en un punto importantísimo a nivel humanidad por todo lo que está pasando social, política, religiosamente, a nivel salud, en fin. Esto, como toda tecnología, traerá valores positivos y negativos, pero el potencial, repito, de lo que ustedes pueden crear hoy por hoy y cómo pueden disrumpir dentro de la industria, las categorías y el mundo, está completamente abierto para ustedes para crearlo. Tienen un timeline de 3 a 5 años, así que buena suerte y con eso los dejo. Muchas gracias.